Shalom, evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos nuevamente a Reflexionando con Evangelizar. Hoy vamos a hablar del profeta Samuel. Vamos a hablar de este gran hombre de Dios y vamos a tomar una reflexión de su historia para aplicarla a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. El público objetivo de este mensaje, de esta reflexión, es la comunidad joven, es el pueblo joven, son los adolescentes, los niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes de 30 años, de 20, 25 años, desde los 10 hasta los 30 años aproximadamente. Pero sin lugar a duda, cualquier persona puede recibir edificación sobre esta reflexión que estamos dando en este momento. Bien, Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel fue un profeta de Dios y fue el último juez en Israel y el antecesor a los reyes de Israel. Él fue quien ungió al primer rey de Israel, el cual fue Saúl, y también ungió al rey David. Entonces Samuel fue una persona importante en la nación de Israel. Su nacimiento fue especial. Su padre, Elcana, y su madre, Ana, no podían ser padres. Ellos, en especial Ana, la escritura dice que Ana era estéril y Elcana tenía dos mujeres, Penina y Ana, pero él amaba mucho a Ana, más que a Penina. Pero Penina, como tenía hijos, siempre estaba atacando a Ana y burlándose de ella y haciéndole la vida imposible. Entonces, un día Ana fue a llorar ante la presencia del Señor de una manera desconsolada, fue a derramar su alma ante el Señor y el Señor la escuchó, y después de esa oración vino como resultado el profeta Samuel. Dios necesitaba a un profeta porque la escritura dice que en el periodo del profeta Samuel había una escasez de palabra de Dios, la palabra de Dios escaseaba por todos lados. Entonces Ana decidió consagrar a su hijo Samuel, dedicarlo a Jehová todos los días de su vida. Entonces, cuando Samuel fue destetado, aproximadamente unos 2 años de edad, ella lo llevó ante el sacerdote Elí para que viviera con él en el tabernáculo. Entonces, Samuel creció y cuando llegó aproximadamente a una edad de 12, 13 años, es lo que los teólogos nos dicen, Samuel tuvo su primera experiencia sobrenatural con Dios. Dios le habló audiblemente a Samuel antes de que se durmiese allá en el tabernáculo. Entonces la escritura nos dice algo, que Dios llamó en 2 ocasiones a Samuel y Samuel creía que era el sacerdote Elí. Y después la escritura nos da un detalle importante y nos dice de que Samuel no conocía la voz de Jehová, porque tampoco conocía a Jehová, pese a que él estaba durmiendo todos los días en el tabernáculo de Dios, pese a que él dormía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Él dormía justamente en el lugar santo frente a la menorá o el candelero de los 7 brazos. Entonces, Samuel no conocía, dice la escritura, no conocía a Jehová y tampoco le había sido revelada la palabra de Jehová. Entonces, tenemos aquí un problema, y esto es lo que le ocurre a muchos adolescentes, muchos niños, muchos jóvenes que están en la congregación. Hay muchos jóvenes que son hijos de los hermanos, o que vienen llegando a la iglesia, o que se han criado prácticamente dentro de la congregación. Pero no les ha sido revelada la palabra de Dios, no les ha sido revelado el Señor Jesucristo, porque recordemos que la palabra de Dios, la palabra de Jehová, el Dabar de Dios o el Logos de Dios es el Señor Jesucristo. No les ha sido revelado el Señor Jesús, no han tenido una experiencia con Dios. La expresión revelar quiere decir quitar una venda de los ojos, sacar una venda de los ojos para poder ver lo que hay frente a uno. Lo que está frente a nuestros ojos es como quitar una ceguera. Hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que se identifican tal vez con la iglesia, que les gusta, que lo pasan bien. Allí están sus amigos, tienen sus actividades, les gusta la música, tal vez les gusta el tema de
de la edición de video, de las presentaciones o de hacer actividades, de tener una cierta dinámica dentro de los grupos de jóvenes. O les gusta el jugar ping-pong después del culto o, no sé, sacarse fotos o cantar con los amigos. Pero aún no les ha sido revelada la palabra de Dios, no les ha sido revelado el Señor Jesucristo. Y a ustedes, estimados jóvenes que se sienten identificados, que aún no les ha sido revelado el Señor Jesús, les hablo en esta hora. Su vida va a cobrar sentido, su existencia va a cobrar el sentido y ustedes van a encontrar el propósito para su vida el día en que el Señor Jesús se les revele a sus vidas. Tenemos un pasaje de la Escritura donde el Señor Jesús estaba con sus 12 discípulos y Él les pregunta a los discípulos: ¿ustedes qué han escuchado acerca de mí? Y ellos empezaron a responder: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, la reencarnación de Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres un gran hombre. Otros dicen que tú eres un buen hombre. Otros dicen que tú eres un maestro de moral, de ética. Otros dicen que tú eres un profeta más. Otros dicen que tú eres un iluminado, que tus enseñanzas las aprendiste cuando viajaste a la India y estuviste tal vez a los pies de Buda o de algún iluminado del Asia Menor o de la India. Otros dicen que tú eres un gran hombre. Otros dicen, y dicen, y dicen, y dicen. Entonces Jesús se vuelve a ellos, los mira fijamente y les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Después que Jesús termina de hacer la pregunta, hubo un silencio rotundo, un silencio ensordecedor. A tal punto de que los discípulos tal vez se miraban entre ellos ¿y quién es Jesús? Yo jamás me había hecho esa pregunta. Era como una pregunta existencial. No sé si ustedes han tenido alguna vez una pregunta existencial en su vida. Yo he tenido hartas preguntas existenciales y gracias a Dios ya las he contestado. Pero por lo general, ¿quién es Jesús? ¿Quién digo yo quién es Jesús? Esa es una pregunta que muchos adolescentes tienen y que no tienen respuesta. Es una pregunta existencial y es la pregunta existencial más importante de nuestra vida. Entonces, en ese momento que los discípulos están ahí mirándose entre ellos, ¿y quién es Jesús? No sé qué decir. Pedro alza la voz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Señor le dice: bienaventurado, feliz, dichoso, alegre eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que me acabas de decir no te fue revelado por carne y sangre. No fue un ser humano quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado quién soy yo. Entonces, muchos tienen un concepto de Jesús. Tal vez ustedes jóvenes tienen una idea de Jesús, tienen una concepción de Jesús que es la equivocada, o tal vez es un concepto que ustedes han inventado. Nosotros como seres humanos tenemos la prerrogativa de inventarnos un Dios de nuestra imaginación. Tendemos muchas veces a inventarnos un Jesús que nos conviene a nosotros. Un Jesús rapero, un Jesús hippie, un Jesús de amor y paz, un Jesús que cuando camina prácticamente se mueve en cámara lenta y pone una cara como de inmaculado. Un Jesús que muchos tienen a un Jesús alocado, que se ríe, que hace chistes. Otros tienen a un Jesús severo, drástico. Otros tienen a un Jesús que solamente es bueno y que nunca se lleva mal con nadie. Entonces, muchos tienen una imagen equivocada de Jesús y no es el Jesús de la Escritura. No es el Jesús, el Hijo de Dios, del Dios viviente. No es el Jesús de la Escritura. Entonces, estimados jóvenes, estimados adolescentes, estimados varones, mujeres, niños, amigos y amigas que nos escuchan, el Jesús que está en tu mente es el Jesús de la Escritura, es el Jesús de la Biblia, es el Jesús que se describe en los Evangelios, es el Jesús que se describe en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Es el Jesús, el Hijo del Dios viviente, es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Te ha sido revelado el Jesús de la Escritura, te ha sido revelado el Hijo del Dios viviente, te ha sido revelado esa venda que hay en tus ojos que te impide ver al Jesús de la Biblia, te ha sido quitada. El Jesús de la Escritura es el que nosotros necesitamos conocer.
cuando el Señor nos quita esa venda, cuando el Padre Celestial nos quita esa venda de los ojos y nos permite ver al Jesús de la Escritura, nos permite ver al verdadero Jesús, no al Jesús de la filosofía oriental, no al Jesús de la religión, no al Jesús de un sistema de creencias y filosofías humanas, no al Jesús que mis padres tal vez me han tratado de comunicar, sino que al Jesús de la Escritura, al verdadero Jesús. Y si no te ha sido revelado, si esa venda no ha salido de tus ojos, si la cruz no ha cobrado sentido para ti, yo le animo, estimado joven, estimado hermano, hermana, estimada persona que está participando en una congregación, no importa su edad, yo le animo a que le pida a Dios en oración, le diga: Dios, revélame al Jesús de la Escritura. Yo quiero ver a este Jesús, a este Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero ver al Dios hecho carne. Yo quiero ver al Jesús que murió en la cruz por mí, que sus manos fueron clavadas, que su costado fue atravesado, que sus pies fueron clavados, que su cabeza fue coronada con una corona de espinas, que su cuerpo fue desfigurado. Yo quiero ver al Jesús de la Escritura. Yo quiero que se me revele el verdadero Dios. Yo quiero que se me revele la palabra de Jehová, el Logos de Dios, el Dabar de Dios. Yo quiero que se me revele el Hijo de Dios. Pídale al Señor, estimado joven. Si no ha pasado eso en su vida, su destino, su propósito, su vida no tiene sentido. Su vida cristiana, me refiero, su vida cristiana no tiene sentido. Porque es triste tener una vida cristiana sin conocer al Dios de la Escritura. Así que yo le hago esta invitación a que estén atentos a la voz del Señor para que les revele la palabra de Dios. Busquen ayuda. Samuel buscó la ayuda y el sacerdote Elí, pese a su condición de poco discernimiento espiritual, en un momento su mente hizo clic. Se le alumbró su mente y dijo: Jehová lo está llamando. Y el sacerdote le dijo: mira, cuando escuches nuevamente la voz que te habla, di: heme aquí, Jehová tu siervo te escucha. Samuel hizo lo que el sacerdote le dijo y Jehová le habló, y ahí Samuel tuvo su experiencia reveladora de la palabra de Dios. Se le reveló la palabra de Dios, se le reveló Jehová, se le reveló nuestro Dios, y su vida cambió para siempre. Dios le reveló el propósito para su vida. Dios le reveló su misión. Dios lo direccionó. Dios lo proyectó. Y Dios lo guardó desde ahí en adelante. Y estuvo en armonía, en comunión íntima con Él todos los días de su vida. Así que, estimados evangelizadores, esta es la reflexión del día de hoy. Seamos como Samuel. Háblele a sus adolescentes, a sus niños, a sus jóvenes, a los hermanos de la congregación, a que se les revele el Jesús de la Escritura. Porque si no se les ha revelado el Jesús de la Escritura, lo más probable es que no sean cristianos, sino que estén simplemente participando de una religión. Así que Dios les bendiga. Shalom. Y nos despedimos con lo que siempre decimos. El Señor Jesús nos dio una misión y nos dijo que debíamos ir por el mundo a evangelizar. Shalom.